Hola, hola, manita, bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo estás? Marta. Bien. Bien, gracias a Qué Dios. bueno, bendiciones para todos ustedes y bienvenidos a una nueva entrega de su podcast, Alumbrando Camino. Como cada semana estamos aquí trayendo las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo como luz a las naciones. Mi hermana, cuéntame qué tenemos el día de hoy. Bueno, hoy tenemos el tema titulado De gracia a ley. Y vamos a ver este intercambio de pacto que ocurrió en el monte Sinaí. Amén. Como hemos estado hablando en los podcasts pasados un poco del pueblo de Israel, vamos a seguir tratando estos temas para seguirlo conectando con el pueblo de Israel, porque ellos, manita, al estar caminando en el pacto de gracia, ¿verdad? Pero llegan al monte Sinaí y se da este caso donde ellos responden con toda su fuerza, algo que ellos como que no calcularon lo que ellos estaban diciendo. Si lo hubiesen calculado no se atreven a decirlo. Amén, pero si tenemos el primer versículo que es en Éxodo 19:8 que dice, le respondieron unánimes, haremos siempre todo lo que Él nos pida. Y Moisés le refirió al Señor la respuesta del pueblo. O sea, esto fue como una parte orgullosa de ellos, de querer pensar que ellos podían cumplir con todo quizá lo que le pudiera exigir el pacto de la ley o lo que Dios mandara. Y Dios nunca quería en verdad que el pueblo viviera de esa forma. Según lo que hagan, entonces así yo los bendigo. Amén. Porque él sabía, él es Dios, sabía que iban a fallar, que no iban a cumplir con todo, pero con todos, pero ellos con su modo, digamos, orgulloso, dijeron así. Pero en pocas palabras, esto fue lo que ocurrió aquí, el cambio del pacto, donde venían bajo gracia, ahora entra en el sistema de la ley. Y esto es lo que pasa también en la actualidad, manita, que muchas personas a veces no son creyentes todavía de Jesucristo o no conocen como el camino, la salvación que es por fe en Cristo y todo eso, como que saben quién es Jesucristo, saben quién es Dios y tienen esa fe y esa confianza de que Dios lo bendice, mira, pero en todo. Amén. Ellos no van a la iglesia, ellos no hacen nada de eso, pero tienen y caminan con esa fe, aunque quizás anden por mal camino, pero tienen una fe como que a mí me bendice Dios en todo, a mí me va bien en todo, porque Dios y porque Dios y Dios. Entonces, ¿qué pasa? Un día conocen a Jesucristo, lo aceptan como su Salvador, entienden todo el sistema de la salvación, que no es solamente conociendo a Dios, sino que también hay que aceptar a Jesucristo, el testimonio de Dios, ¿verdad? Pero entran a un sistema de religión bajo la ley, no entran a la gracia ni a una relación con Jesucristo. Y entonces esa fe de ellos de antes, que era como gracia, manita, porque que ellos andaban mal y ellos creían que Dios lo bendecía como quiera. Es como gracia, ¿tú me entiendes? Vivían con un concepto de Dios bueno, ahora le cambia su concepto. Están en Cristo ahora y en vez de tener mejor concepto del Padre, ahora les cambia porque ahora le tienen miedo. Porque entraron bajo la ley, entraron a un pacto de condenación. Y eso le cambia toda su perspectiva de Dios y empiezan a caminar con miedo. Y un miedo que es producido por la ley. Amén. Porque si tú no estás bien, te maldice. Si está bien, te bendice. Entonces te empiezan con todo este sistema y tú te encuentras caminando bajo temor y bajo una perspectiva de juicio de Dios que tú no tenías antes, ni siquiera cuando era pecador, afuera de Cristo. ¿Entiendes? Claro. Y eso le puede pasar a muchas personas. Bueno, yo misma, manita, I'm sorry, aunque yo andaba ahí perdidita en el mundo, yo sentía que papá era fiel conmigo.
Nunca me fallaba, estaba ahí. Yo creo que todos. ¿Verdad? Sí, claro. Yo sentí un cuidado especial de mi padre. Claro, la niña linda aunque de no papá. entendía nada de Jesucristo, Amén. no entendía nada de la salvación, Amén, ni así es. sabía nada de Biblia. Pero yo sabía que Dios era mi padre, el creador, el que está ahí arriba, y que él equivocada porque no somos hijos hasta que no aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Tírate un Pero un yo punto lo veía fuerte como ahí, mi es otro padre. tema. Pero yo decía, mi papá es el que me cuida, el que me provee. Y así era. Él me proveía, Claro, amén. él me cuidaba. Claro. Tú sabes, estaba cerca, estaba de lo cerca, no sabemos. estaba de lejos. Amén. Entonces, entramos a sistemas religiosos, ¿verdad? Y nos confundimos, empezamos ahora a tenerle ese miedo a Dios. Claro. Es bien peligroso. Una locura, ¿no? Pero es tener esta conciencia de como Abraham, que su fe le fue contado por justicia. Y él andaba siempre bendecido, él andaba siempre bajo la bendición de Dios. Y si vemos en Romanos 4, si tenemos ese versículo, por favor, dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y es por eso que entendemos que el pueblo de Israel venía caminando como el pueblo de Dios elegido, bajo la misma bendición de Abraham, Wow. hasta el punto que llegó la ley. Hasta el punto que llegó la ley. Ay, caramba. Y ahí todo cambió. Caramba, manita. Pero mira, tú dices eso. Y yo no puedo evitar empezar, caramba, pero qué terco eran esa gente, qué terco era ese pueblo. Mira lo que tú dices. Andaban caminando bajo ese pacto, bajo esas promesas que se les dio a Abraham, hasta que ellos decidieron, porque fueron ellos mismos, que se pusieron prácticamente bajo esas circunstancias. Y yo digo, conchale, qué terco. O sea, Dios siempre estuvo ahí para ellos. Luchó por ellos y no importaba, ellos se quejaban, murmuraban y Dios ahí presente para ellos en su misericordia, proveyéndoles, dándoles, bendiciéndoles, porque como tú decías, andaban bajo ese pacto abrahámico y bajo esas promesas de Abraham. O sea, eso era, les abría el mar rojo. Ellos criticaban y se quejaban, ay, pero qué hambre, les llovía maná del cielo. Ah, no, pero se cansan del maná también. Pero que entonces ahora nada más maná, yo queremos como carne. Dice Dios, venga carne, bien los codornices ahí en abundancia. Ah, no, pero que tenemos agua de las rocas. O sea, era una cosa que Dios, provisión total. Sea, Dios era tan misericordioso con ellos por lo que tú dices, porque andaban bajo esa promesa, esas promesas de Abraham. Y se llenaron de orgullo, como tú mencionabas. Ese orgullo, ¿verdad? Que a veces en la actualidad todavía existe, todavía se puede ver muchos rasgos de ese pueblo. O sea, no podemos decir que era nada más ese pueblo. Tenemos algunas cositas aquí también. O sea, se llenaron de orgullo y dijeron, no, pero nosotros, lo que tú digas, nosotros lo podemos cumplir. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues en ese momento cambió el tono de Dios y podemos verlo esto en Éxodo 19:12, si me lo pueden poner, por favor, cuando Dios le dice a Moisés, fija límites alrededor del monte y adviértele al pueblo, tengan mucho cuidado que de no subir al monte ni tocar su base. Cualquiera que toque el monte morirá. Bueno, bien fuerte. Estaban en problemas ahí ya. Estaban en problemas a causa de su orgullo, porque algunas personas dirán, no, pero ¿y qué Dios es ese que yo que no? Ellos pidieron y ellos dijeron que no, que nosotros sí, que tú, como diría el dominicano, nosotros podemos. Y él dijo, sí, pues miren, límites. Cambió el tono, cambió la actitud, pero ¿por qué? Porque como decía Janiris, ante esa mala actitud del pueblo, de querer y de presumir que ellos podían hacer todo por sí mismos o por sus propios esfuerzos, cambiaron el pacto
y entraron entonces en un pacto donde iban a ser bendecidos según su obediencia. Y ahí estamos en problemas, manita. Ahí estaba el problema, manita, porque Dios estaba dando la ley, pero Dios sabía que ninguno iba a ser justo por la ley. Amén. Y que ninguno la iba a cumplir y que se iban a dar mucho más cuenta de su pecado y de su posición. Amén. De pecadores. Entonces, por eso es la separación también. Claro. Por eso ni se me acerquen, porque si el que va de que con su propia justicia acercársele a Dios, no tiene nada que ver con tiene pecado, que ser con la justicia dada por él mismo para que sea santa, porque si es con la propia de uno, ahí estamos fritos, ¿no me entiendes? Y no va con Dios, por eso él dio su medio, ¿verdad? Que es Jesucristo. Amén. Y también por eso es que la ley, manita, es un todo compuesta. La ley no se puede cumplir a media, Dios no iba a evaluarlo a media, sí, por un poquito aquí, un poquito allá. La ley fue dada, los 10 mandamientos fueron dados, y eso había que cumplirlo al pie de la letra. O no di que 5 ahora y 5 ahorita, ¿entiendes? Me gusta pero no estoy de acuerdo. No. Claro que no. Porque no era así. O lo cumple todo y te bendice, o no lo cumple y te maldice. Tremendo. Y este sistema de ley lo que le trajo miedo fue a ello. O sea, vivir bajo la ley trae temor. Temor a Dios. Todo lo que es temor hay que evaluarlo porque viene de la ley, ¿verdad? Y si tenemos en Éxodo, vamos a ver cómo ellos se atemorizaron. En Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que husmeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y tuve la separación con Joaquín. Amén. Mira, ay Dios tremendo, mío, Padre. Wow. Porque mira, ellos venían caminando con la nube de Santo. Fuego de noche y la nube de humo de día que le indicaba el camino. Cubría, Era Dios con ellos mismos en el campamento. Amén. Todo el tiempo. Amén. Y ahora, después de la ley, es una separación. Dios le dice que nadie se me acerque a la montaña, y ellos entonces, por miedo al estruendo que salía de esa montaña y de todo, dicen, mejor nosotros nos alejamos porque esto está tremendo, este estruendo, este fuego y todo esto aquí. Entonces fue separación total lo que ocurrió. De gente que venían en unidad, separación total. Tremendo. Y eso es lo que le hace la ley al ser humano. Wow. Al que quiere vivir justificado por la ley. ¿Entiendes? Porque ahí es donde está el problema, porque te vas a dar cuenta que no la puedes cumplir y te haces alejarte del Señor porque te sientes indigno porque no la estás cumpliendo. Wow. Y es el problema de vivir bajo la ley y no bajo el pacto de gracia. Wow, eso es tremendo, manita. Eso es tremendo, ver esa diferencia, como tú decías, inmediatamente lo que sucedió, que es la separación, amén, y es como tú decías, la ley trae separación y trae miedo, o es como un resultado de ese miedo que viene a la ley, ¿verdad? Porque ¿quién quiere estar unido a un padre de que tú le tienes miedo, de que lo único que viene para ti es fuego y castigo, porque tú no puedes cumplir al 100% lo que se está pidiendo? Entonces eso es tremendo, ver de cómo pasaron, como tú decías, de ir esa nube. O sea, yo lo veo también lo de la nube como el acompañamiento que Dios le daba hasta para que no se quemen en ese solazo del desierto. No, mis hijos, espérense, una nubecita para que vayan bajo sombra. O sea, era un amor incondicional completamente. Y es interesante ver exactamente todo lo que sucedió con el pueblo de Israel después de que ellos mismos se situaron bajo la ley, debido a su orgullo y debido a querer presumir de que ellos sí podían cumplir con todo lo que Dios le pidiera de sí mismos. ¿Y qué pasó? Las cosas que pasaron, como dijo Janine, ya separación, separación, miedo, terror, bueno, terror cualquiera, ¿verdad? De estar bajo la ley. Y además algo muy interesante, manita, es que inmediatamente se dio la ley,
se empezaron como a manifestar las obras de la carne. Ujú. Es como yo te voy a decir, como siempre, como lo hemos dicho aquí también, tú le dices a una persona, no hagas eso, no puedes, inmediatamente como que algo sucede que tú quieres ver, pero ¿por qué? O pues inmediatamente se empezaron a manifestar esas obras de la carne. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni vas a tener más dioses. ¿Y qué Ni hicieron imagen, ellos? ni cosa. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ellos? Se crearon un becerrito de oro Y lo y empezaron a adorar. empezaron a adorarlo como un dios. Increíble. Al O sea, pie de la montaña. Ellos estaban ahí mismo o todavía. sea, ahí mismo. O sea, ni muy lejos estaban del monte. Moisés bajó y ya estaban ellos Y adorando Aarón un fue el becerro. primero que yo le quería dar una O pela a sea, Aarón. fue inmediato ese cambio y esa manifestación del mismo pecado que se le estaba prohibiendo. Amén. Entonces, por eso es que decimos siempre que hay que tener mucho cuidado cuando queremos andar o defender la ley, porque tal y como lo dice la palabra, que no tengo el versículo como tal, pero la palabra es muy clara cuando dice que el pecado se enseñorea sobre aquel que está bajo la ley. Entonces yo no O entiendo, sea, manita. eso está como más claro de ahí, Yo ni el agua. No sé cómo. o sea, ni el agua. Wow, es difícil de la gente entenderlo, pero mis hermanos tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. Hasta que no saquen el pueblo del sistema de la ley, van a suceder muchas cosas. Claro, ¿no? Porque le da poder al pecado. Claro, y es triste, como tú decías, ver cómo ese pueblo pasó de ser tan bendecido y tan favorecido a pasar a que sus bendiciones dependieran de obras que eran imposibles para ellos cumplirlo todo, porque es que, seamos claros, no eran solamente los 10 mandamientos, eran los principales, los 10 mandamientos que estaban en las tablas, la famosa tabla de piedra, pero eran más de 600 ordenanzas. Y estamos diciendo que si tú fallabas en una de esas ordenanzas, fallabas en todas. Pero yo creo, Eras Manita, maldecido. que las ordenanzas quizá las llevaban ellos como rituales más fáciles. En los 10 mandamientos también, el problema, también. ahí es que está ahí Eso es que está también. todo el asunto está en los 10 mandamientos. Claro. Englobado todo ahí, que Jesús fue el que lo expuso a un nivel mayor, No, Jesús lo puso difícil. maravilloso, que puede ser, o sea, son 10, pero puede ser como más ampliado. Claro. Todo lo que va claro, dentro de esos 10. Claro, no, estaba Y Jesús lo explicó bien. Estaba No es el fuerte. tema de este tema, pero Estaba fuerte el asunto, pero para concluir esta parte, difícil ver cómo pasaron de que sus bendiciones dependían solamente de lo bondadoso que era Dios a pasar a ser por tus obras, y que si no cumplías, pues entonces había juicio y castigo para ti. O sea, el tono cambió completamente. Y como siempre decimos, Manita, que el campamento venía feliz y alegre con todas sus quejas y Dios resolviendo, pero nadie moría, no pasaba Amén. nada malo. Así es. Inmediatamente se dio la ley, el que se quejaba, ¡pum!, muerto. Latigazo. Si no, las serpientes empezaban a picar a todo el mundo Plamazo. muriendo, empezaron a pasar cosas, consecuencia de las quejas del pecado y Claro. todo, pero cuando caminaban en gracia, aunque se quejaran les o resolvía. fallaran, Dios le resolvía. Amén, O sea, así es. hay que entender eso ahí. Una diferencia clave. Una diferencia muy grande. Claro. ¿Y por qué? Porque, como lo dice la palabra, la ley es el ministerio de muerte y de condenación. Es muy claro. Y nadie que esté bajo ese ministerio puede estar en victoria como en la gracia. Amén. Entonces, Aleluya. si lo podemos ver en 2 de Corintios 3, del 7 al 8, si lo tenemos en pantalla, que dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, por eso digo que el ministerio de muerte grabado en letras en la piedra, o sea, lo único que se Amén. grabó fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? amén. Ahí es que está el problema. Amén, amén. El lío está ahí. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,
la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. Porque si el ministerio de condenación, ahí vuelve y lo menciona, Claro. arriba dice de muerte y ahora dice de condenación, Amén. si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mis hermanos, eso está Aleluya. claro. Y eso ahí, Claro. ahí lo podemos ver en dos partes. La ley la pone como el ministerio de muerte y de condenación, Amén. pero la gracia que vino con Jesucristo habla del Espíritu Santo Amén. y habla de la justificación. Amén. Cuatro cosas bien separaditas. Muerte y condenación para un lado, espíritu y justificación, pónganmelo para otro lado, Amén. que está muy dividido. Separado, amén, separadito. claro. Amén. Claro. Entonces, pero para no salir del tema esencial de Israel, por eso morían. Y por eso Sí. se quejaban y empezaban a morir y pasaban cosas negativas, Amén. porque es un ministerio de muerte, De muerte. y condenación. De muerte, totalmente. Ahí no hay favor por ningún lugar. Está muy claro. Y por eso es que gracias a Dios la buena noticia es que Aleluya. nosotros, aleluya, Aleluya, gracias gloria Señor a Dios. Jesucristo, que no estamos bajo ese sistema, Amén. que ya no nos están evaluando según nuestro rendimiento. Estuviéramos fritos. Estuviera frito. Señores, Totalmente. y no es que estamos, no es que Y no es estamos que, diciendo porque ahorita estamos dicen que nosotros andamos tan descarriadas. mal que andamos fritas, ¿no? No es eso, mis hermanos. Lo que pasa es que, como decía Jainir, y Jesús lo dijo bastante claro. No hay quien hasta con pueda el pensamiento. cumplir eso. Hasta con un pensamiento. No hay quien pueda. Entonces, Y mi dolor va, Chacaria, al que yo escucho diciendo que la cumple. O sea, porque yo sé que el que ellos se pecado, creen que sí. que ellos se creen, pero yo sé, porque lo Amén. dice la palabra y porque yo sé que el pecado los asalta. Amén. Entonces, aunque por fuera digan una cosa que la cumplen, en su interior saben que hay cosas pasando detrás, porque ¿qué te asalta? Tú le estás dando la Le estás dando legalidad al apertura. pecado Claro. para asaltarte. Claro. Lo único Que que lo dice la desalma palabra, el no lo pecado es la decimos gracia. nosotros, no lo decimos nosotros. único que lo desalma es la gracia y el favor de Que Jesucristo. también lo dice la palabra. Amén. Amén. Y esa es la bendición de nosotros estar en Cristo. En ese tiempo Jesucristo no había padecido en la cruz, pero Dios en su misericordia, manita, que siempre me gusta recordar esto, porque entonces Dios dio la ley y ya, ahí que empiece a morirse todo el que no podía cumplirla. No, Amén. ustedes saben que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios bueno y justo. ¿Qué Él hizo? Hizo el sistema de los sacrificios para poder estar bien con el pueblo mientras llegara la promesa de Jesucristo y su sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios le dio al pueblo el sistema de sacrificar el macho cabrío, el corderito, para quitarle los pecados totalmente por un año. Y ahí andaban en gracia porque le quitaban el pecado por un año. Ellos andaban felices y limpios por Amén. ese año. Amén. Hasta que entonces ya tenían que volver al año a sacrificar porque tenían conciencia de pecado, porque no, esos sacrificios Amén. no quitaban la conciencia de pecado, que es lo que Jesucristo sí nos quita. Si tú lo crees bien, Amén. Él nos quita la conciencia de pecado para siempre, pero tú tienes que creerlo. Amén. Gloria a Y Dios. eso desalma el pecado. Amén. Somos seres humanos imperfectos, pero no andamos vencidos por el pecado tampoco, claro Amén. que Gloria, no. gloria a Dios. Y ese no lo tengo en pantalla, pero tenía que buscarlo porque lo hemos mencionado bastante, que es por la palabra. Y para que lo busquen, está en Romanos 6:14, donde dice: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, Aleluya. sino bajo la gracia. Gloria a Y esto quiere decir que bajo la ley el pecado tiene dominio sobre ti, pero bajo la gracia el pecado no tiene absolutamente nada contigo, no se puede enseñorear sobre ti, no tienes por qué andar con esa conciencia de pecado cuando estás bajo la gracia. Amén. Amén. Solamente quería enseñar este versículo Gloria a porque lo Dios. hemos mencionado. Gloria a Dios, tu atado es tremendo y maravilloso. Amén, amén. Amén. Entonces, ¿vamos a orar?
Vamos a orar, que vamos yo a orar, si me quedo aquí, sigo gloriándome en esto de la gracia del Señor, de que el Señor ha sido bueno. Wow, amén. Cuando usted conoce eso, usted vive con gozo, usted vive sin temor. Ay, que si voy a caer ahora, que si me va a volver a llegar ese pensamiento. No, ya no andamos con conciencia de pecado. Y al no andar con conciencia de pecado, entonces no llega el pensamiento y te vas encaminando en el camino del bien del Señor. Amén. Amén. Eso es algo hermoso y vamos a orar ahí por ti. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por esta gracia hermosa que tú nos has dado como un favor inmerecido. Gracias, Señor, porque lo del Señor es maravilloso. Por eso es que mucha gente no lo entendía cuando Él caminaba en la tierra, porque parece como que no tiene lógica esta ecuación. Pero como que recibiendo algo que yo no he hecho, es que voy a dejar de hacer. Esto como que no tiene, pero tiene toda la lógica del mundo cuando tú lo aceptas como tu Señor y Salvador. Gracias. Cuando tú ves que tú no puedes como humano, ay, no. Ahí es que tú conoces esa gracia, cuando vemos rendidos, Señor, yo no puedo por mis fuerzas. Y Él dice, pero con las mías sí. Y tú ves que tú sí puedes, pero con sus fuerzas. Aleluya. Y es que tú conoces su gracia y su favor inmerecido. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor incomparable. Y si tú ahí entendiste este mensaje, quizás tú has estado bajo condenación, quizás estás viviendo bajo la ley, quizás has pensado que necesitas cumplir los 10 mandamientos, o quizás tú no has aceptado al Señor porque tú crees que tienes que cumplir fielmente los 10 mandamientos. Conozco personas así que dicen, pero es que el cristiano tiene que cumplir los 10 mandamientos. No son para ti. Cuando aceptas al Señor, amén, Él te libera de eso. Cristo es el fin de la ley. Aleluya. Y lo dice su palabra. Gracias, Señor Jesús. Y si tú quieres aceptarlo, solo di, Señor, yo te entrego mi vida y empiezo a vivir en tu gracia y en tu favor. En el nombre poderoso Jesús, del Señor Jesús. Wow, amén. Amén y amén. Amén. Gloria amén, a Dios. Amén. Gloria a Dios. Otro tema para edificar nuestras vidas y edificar las vidas de todas las personas que en el nombre de Jesús recibirán este mensaje. Si tú recibiste de este mensaje, recibiste paz y pudiste entenderlo, compártelo con otra persona que también pueda ser edificado con este mensaje. Danos like y comparte para que pueda seguir llegando a más personas. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, por aquí por YouTube estamos, Spotify, como Alumbrando Caminos y Alumbrando Caminos a 03 en Instagram. También, si deseas después de escuchar este mensaje, dices, bueno, yo quisiera aprender un poquito más, puedes acercarte también a nuestra iglesia. Te invitamos a nuestra iglesia Nuevas Buenas. Ahí está toda la información y la dirección. Estamos ahí todos los domingos a partir de las 3 de la tarde compartiendo mensajes también de amor, de gracia y del favor de nuestro Señor Jesucristo. Ahí te vamos a recibir. No tengas miedo, ni te sientas intimidado. Te recibimos con los brazos abiertos para que puedas aprender más de esta palabra que verdaderamente liberta y que nos llena de gozo cada día y cada semana. Amén. Amén. Esto amén. Ha sido todo por hoy. Ustedes sean bendecidos. Bye, bye. Bye.